alcanzó, Él nos fue a buscar. Y hoy estamos aquí tratando de que Él siga formándose en nosotros. Amén. Y ahora vamos a la palabra, vamos a estudiar la palabra. Hemos entendido que Dios creó el mundo ¿cómo? A través de su palabra, a través del verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. El único que puede transformar nuestras vidas es Jesús. La única que puede transformar un corazón, por más duro, por más triste, por más tendido al pecado, es su palabra. Amén. Dice que su palabra está viva y penetra a lo más profundo de nuestro ser. Hoy estudiaremos este tema que se llama ¿qué significa ser cristiano? Aunque lo sabemos, lo hemos aprendido. Antes de iniciar otra serie, quería tomar este tema para recordar para muchos qué es ser cristiano, por qué venimos a una congregación, porque es necesario llegar a una iglesia con otros hermanos. ¿Te has preguntado? Yo puedo orar en mi casa, ¿no? Dios está en todos lados, pero ¿por qué tengo que ir a una iglesia? ¿Cuál es el propósito? Ahora yo, si Él he entregado mi vida a Jesús, ahora soy cristiano. ¿Qué significa cristiano? ¿Qué significa Cristo? Para muchos ya es sabido, pero ¿alguien aquí no sabe el significado de Cristo? Con todo respeto, levante su mano, si hay alguien. ¿Todos ya saben qué significa Cristo? ¿El término? Eso ya todos están bien enseñados. Vámonos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya todos saben el significado. Una hermana, gracias. ¿Qué significa Cristo? Cristo no es un nombre. Cristo es un título. Amén. Entonces vamos a aprender qué significa Cristo. Y solo hay 3 menciones en el Nuevo Testamento de término cristiano. Tú no vas a encontrar en la Biblia nombre de alguna religión actual. Vas a encontrar el término fariseo, que era una religión de esa época, ¿sí? Saduceos, herodianos, romanistas, o sea, había religiones ya en esa época y el cristianismo nace con Cristo. En el Antiguo Testamento era una nación, el pueblo de Israel, y con Cristo nace la iglesia. Dice que Él iba a formar un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, que es la iglesia de Jesús. ¿Sale? Eso aprenderemos y analizaremos esos 3 textos. ¿En qué momento fueron dichos? Y nos va a dar luz en el momento que se mencionaron para ver el significado de cristiano. ¿Les parece? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, que Él nos ayude, que seamos humildes para poder recibir el consejo de Dios y poder estudiar su palabra y que esa palabra transforme nuestra vida el día de hoy. Padre, gracias por esta hermosa mañana que nos concedes. Muchos tal vez ya no pudieron estar, pero tú nos has regalado un día más y queremos adorarte a través de prestar atención, Señor. Te pedimos que me des la gracia para enseñar y nos des la humildad para poder recibir el consejo. No importa qué tan torpe o qué tan falta de elocuencia sea el predicador, pero que seas tu Espíritu Santo hablando a mi vida. Díselo, hermano, con tus palabras, habla a mi vida. Solo Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón y lo que tú necesitas en este día. Te pido, mi Señor, que tú hables a nosotros y cumplas tus propósitos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a ir viendo en la pantalla, por favor, ¿qué significa ser cristiano? Hoy a cualquier persona, tú ves a alguien en la calle y le dices, mira ese pobre cristiano, ¿no? O sea, como una persona. Pero cristianos obviamente son personas, pero tiene un significado. La Biblia nos da ese significado y cómo antes de ser cristiano, ¿sí?, tu vida era diferente. Tiene que haber una diferencia entre alguien que no es cristiano, alguien que se convierte a Cristo y ahora es cristiano. Mira unos conceptos. Cristiano significa
un pequeño Cristo. Y sigue la pregunta, ¿qué es Cristo? Vamos. Entonces, cristiano es un pequeño Cristo. Si tú ves a alguien caminando por la calle y trae su playera favorita, ¿no? ¿Qué equipo te gusta? Bueno, México, no nos vamos a meter en equipos, pero alguien viene de México, vestido de México y con su sombrero y su bigote, ¿y qué dice usted? Ese es mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque viste como mexicano, trae su sombrero de charro y su manera de ser representa su título. Entonces, un pequeño Cristo debe de representar aquel que sigue, ¿sí? ¿Qué es ser cristiano? El que pertenece a Cristo. Amén. Ahora tu vida ya no te pertenece, le pertenece a Jesús porque Él nos compró por precio de sangre, pero también es un seguidor de Cristo. Seguimos sus pisadas, Él es nuestro maestro. Nosotros como cristianos no decimos, ¿es bueno o es malo? ¿Qué decimos? ¿Es bíblico o no es bíblico? Amén. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús? ¿Nos los enseñó Jesús? Porque Jesús se puso por encima de la ley para enseñarnos las leyes de Cristo. ¿Sí? Decía la ley, no matarás. ¿Qué dijo Jesús? Pero yo os digo, cualquiera que aborrece a su hermano, ya. O sea, seguir a Jesús es seguir sus leyes, seguir sus pisadas. Que el carácter de Jesús en nosotros, una vez que el Espíritu Santo entra a tu vida, comienzas a ser transformado. ¿Escuchaste? El ADN de Dios o la inmanencia de Dios, lo que Dios hace cuando llega a un lugar es comenzar a transformarlo. Desde la creación, en lo macro, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Cuando Dios metió sus manos, cuando habló, ¿qué comenzó a pasar en la tierra? Dice que comenzó a llenarse y comenzó a ordenarse. Eso es en lo macro. En lo micro o en lo pequeño, en cada corazón que Cristo llega, esa persona, la mayoría o todos los que no teníamos a Jesús, estábamos desordenados y un gran vacío en su corazón, que nada ni nadie lo puede llenar. Y cuando Cristo vino, Él trajo luz y comenzó a ordenar su vida. Amén. Alguien que denota ser cristiano tiene que ser alguien que le pertenece a Jesús y alguien que sigue las pisadas de su maestro. ¿Sale? Vamos. Mira, Cristo es un título, Cristo no es un nombre. Decían, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, un título que significa ungido. Cristo es en hebreo y Mesías en griego. ¿Sí? No, al revés. Mesías es en hebreo y Cristo en griego. La misma frase usada de dos maneras significa ungido. Entonces Cristo significa el ungido. ¿Qué representa el ungido? Bueno, ungido solamente se ungía, se le vertía en una copa de un cuerno, se vertía aceite, se llenaba la redoma de aceite y se vertía sobre la persona y esa persona se le llamaba, este es el ungido, y simbolizaba que esa persona iba a ser apartada. Entonces, desde el nombre ya vemos el significado. Entonces, Cristo, Mesías, significa ungido y significa apartado. Amén. ¿Apartado para qué? Para salvación. Apartado para venir a salvar. Entonces, ¿a quiénes se le ungía en el Antiguo Testamento? ¿A todos? No, solamente a los sacerdotes que iban a ser apartados para una vida de servicio al templo. Amén.
se le vertía delante del sumo sacerdote y decía: a partir de ahora usted va a ser apartado. ¿Sí? Como cuando tiene el pastel y no lo quiere invitar y le pasa la lengua: ya nadie se lo coma, ya lo aparté, ¿da? Este es para mí. Entonces Dios nos pasó la lengua, ¿no es cierto? Dios nos pone aceite, en este caso a los sacerdotes, para servir ¿en dónde? En el templo, para adorar a Dios y servir al pueblo. Pero también se ungía a los reyes, que iban a ser los gobernantes de esa época, y decían: vamos a ver quién es el rey, vamos a orar. Llegaba el sacerdote, se le revelaba quién era el rey y se le ungía, porque él iba a ser el gobernador de ese pueblo, iba a dirigir ese pueblo. Eso era en el Antiguo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son ungidos? ¿Quién? Toda persona que le entrega su vida a Jesús, usted es ungido, usted es apartado, amén, del mundo, para ahora vivir y llevar dos cosas: como rey, para juzgar al mundo, para trabajar en la parte del mundo, y como sacerdote. Ahora usted es un sacerdote. ¿Cuál sería un trabajo sacerdotal hoy? Cuando usted le enseña la Biblia a alguien, y no que se le enseñe, le predique un texto, le hable de Cristo, usted está haciendo un trabajo sacerdotal. El sacerdote era el encargado de llevar a la gente, decirle: ven y te voy a llevar a Dios. Amén. Cuando usted le está predicando a alguien, usted está llevando a ese alguien a los pies de Cristo. Ayer le prediqué a un joven por teléfono, gracias a Dios por las redes, y le hablé de Jesús. Le digo: quiero orar por ti, estaba enfermo, pero déjame explicarte esto. Y le hablé: ¿tú crees que eres hijo de Dios? Me dice: pues sí. ¿Crees que todos son hijos de Dios? Sí. Y le expliqué que no todos somos hijos de Dios, que estamos muertos en pecado, que estamos separados de Dios, que necesitamos nacer de nuevo. Le expliqué, y por teléfono. Le digo: ¿crees que eres hijo de Dios? Dice: no, pues no. ¿Te gustaría? Claro que sí, me dice. Y a través de la enfermedad, Dios preparó su corazón para entregarle su vida a Jesús. Entonces yo ahí hice un trabajo sacerdotal para poder llevarlo ¿a quién? Al único que lo puede salvar, que es Jesús. Entonces, regrésamelo. El término Cristo es un título que significa el ungido, el apartado de parte de Dios para salvar. Cuando venía Jesús le decían: ahí viene el Cristo, aquel que vino a este mundo para salvarnos. El problema es que ellos esperaban un Cristo como Moisés, ¿sí? O sea, que Dios usó a Moisés para liberarlos de la esclavitud de Egipto, y salió todo el pueblo con Moisés delante y los liberó de la mano del faraón, porque ellos eran esclavos de Egipto. Amén. Viene Jesús y les dice: pon la otra mejilla. Entonces, ¿cómo? Porque ellos eran opresores. En los tiempos de Cristo, el que gobernaba no eran los judíos ni los fariseos, eran los romanos. Ellos habían sido conquistados por los romanos en el año 64 antes de Cristo. Entonces, ellos no podían hacer lo que querían, tenían que hacer lo que su amo les decía. Y Jesús vino a liberarlos de sus propios corazones. Amén. Hay gente que está esclava y no lo sabe. Necesita ser libre, y el único que lo puede liberar es aquel que vino a liberarlos, que es Jesús. ¿Me estoy dando a entender un poco? Entonces, ¿qué significa Cristo? El enviado, el ungido, el apartado para salvarnos. ¿Qué significa cristiano? Pequeño Cristo, alguien que fue apartado del mundo, ¿sí?, para hacerlo salvo, y que ese salvo ayude a salvar a otros, porque usted fue salvado para salvar a otros. Si usted no salva a otros, 99.9% que usted no es salvo. Si a usted no le interesa el alma de su hijo, de su mamá, de su hermano, de sus vecinos, ay, esos vecinos, qué bárbaro. Usted tiene que
anhelar salvar a sus vecinos. A ver, si no, tal vez o no ha sido perfeccionado o Cristo no está ahí. Porque ahora usted es ungido. Cuando usted le entregó su vida a Jesús, usted fue apartado por Dios para liberarlo y para salvar a otros. Amén. Ok, vamos. Quedó un poco. Pásalo. ¿Qué significa ser cristiano? No como bien entendido. Sí, hay gente que se cree esa parte de una manera no bíblica y al rato dice, es que tienes que venir a mí para que yo te salve. No, tenemos que predicarle a Cristo para que Cristo lo salve. Y se comienza a formar el carácter de Jesús en usted y en mí. Si antes era iracundo, eso comienza a quitarse. Si antes usted era adúltero, violento, alcohólico, ahora Cristo se comienza a formar en usted. El Espíritu Santo comienza a transformar su mente, su corazón, su alma, ¿sí? Y comienza a aborrecer lo malo y comienza a desear estar en las cosas de Dios. ¿Usted deseaba estar hoy aquí? Muchos sí, muchos pues ya nos toca, pues ni modo, vamos, pues ya, apúrate, bueno pues, ya no te quedaba de otra. Pero si ya estás aquí, recíbelo. Amén. Recibe la enseñanza. Paz de Dios, dile al que está a tu lado. Paz de Dios. Ya estás acá, ¿no? Ahora, flojito, coopere, escuche, y Dios va a hacer su parte. ¿Les parece? Ok. Entonces, le pertenecemos a Jesús y somos seguidores de Jesús. Todo lo que Él hizo, nosotros tenemos que irlo haciendo también, poco a poco. No se preocupe, poco a poco usted lo va a ir, sin darse cuenta, cuando vea usted ya le está hablando otro de Jesús. Dice, oye, ¿cómo? Porque Cristo está en usted y el Espíritu Santo lo va a guiar. Vamos. Hay 3 textos donde aparece la palabra cristiano. Vamos a verlo. Número 1, leemos todos a la cuenta de, o las mujeres, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Ahora los varones, el siguiente. 1, 2, 3. Amén. El tercero, todos. Amén. Son los únicos 3 textos en la Biblia donde menciona el término cristiano. Vamos a leerlo para que quede grabado desde el principio. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron, regrésamelo, perdón, para ver los 3 Cristos. Ok. Dice, y se congregaron allí, ¿qué tiempo? Todo un año con la iglesia. ¿Quiénes? ¿Seguros? Ahorita vamos a ver el contexto. ¿Sale? Vamos a ver quiénes estaban congregando, quiénes estaban ahí. Hay reglas de interpretación. Les doy el texto y ahorita vamos a verlo. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, que ya estaba ahí, y enseñaron a mucha gente. ¿Y a quién? A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí marca tu Biblia. Hechos 11:26 es la primera vez que se ocupa el término cristiano y lo usaron personas no cristianas. Decían, mira, ahí va ese cristiano. Esos que creen en alguien que murió. Como que no tiene mucho sentido creer en alguien que lo mataron. Pero ¿cuántos sabemos que sí lo mataron? Pero que resucitó de entre los muertos. Y ahí está la victoria. Él venció la muerte y la muerte no lo pudo detener. Y aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y un día nosotros estuvimos muertos. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo vivieron? Pero un día el Señor sopló sobre nosotros y nos dio vida y vida eterna. Siguiente, solo lo estamos leyendo. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece
como cristiano. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Si usted es cristiano, si Cristo padeció, ¿qué padeció? Persecuciones y demás, lo vamos a ver. Dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y por último, Hechos 26, 28. Entonces Agripa, ¿quién es Agripa? ¿Alguien que tenía gripa? No, un rey, que así se llamaba. Dijo a Pablo, por poquito me persuades a ser cristiano. Vamos a ver qué es persuadir y demás. ¿Les parece? Solo esos 3 textos que menciona la Biblia del término cristiano nos va a dar luz para entender más nosotros el significado de ser cristiano. ¿Les parece? Vamos a comenzar con el primero. Ahí está. En Hechos hay una regla de interpretación que se llama la regla del contexto. Nosotros no podemos tomar un texto, ¿sí?, y sacarlo de en contexto. En Corintios hay un texto que dice que qué triste sería ser cristiano. Y tú lo lees y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Habla de aquel que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, si no lees el contexto, no entiendes por qué se dijo eso. Pero ahora veremos lo que acabamos de leer, que por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces, sinónimo parecido de discípulo es cristiano. Dentro de una iglesia no todos son cristianos. ¿Escuchas? O sea, pueden ser congregantes, pueden ser creyentes, pero si una persona no está siendo obediente, no está reflejando a Jesús, entonces no es cristiano, ¿no? Va a ser cristino o otra cosa, pero cristiano no. Entonces nosotros queremos hoy con estos textos analizarnos. ¿Para qué? Para decir, pues entonces no soy, o sí soy. No, para que el Espíritu Santo nos muestre para dónde debemos caminar. ¿Sale? Ok. En Hechos 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo ¿a quién? A los judíos. ¿Quiénes fueron esparcidos? ¿Dónde estaban? Ellos estaban en Jerusalén, ¿sí? Y mataron a Esteban, un discípulo, y lo apedrearon. Y comenzó la persecución en contra de los cristianos. ¿Y qué hicieron los cristianos? Huyeron, hermanos. Imagínate que se desate la persecución. ¿A dónde iría usted? Ellos se fueron a las provincias más cercanas, pero ellos ahora llevaban a Jesús. Donde quiera que usted esté, Jesús va con usted. Y ellos comenzaron a predicarle solamente a los judíos, ¿sí? No nos menciona el tiempo, pero dice que allí estuvieron y comenzaron a predicar. ¿En dónde? En Fenicia, en Chipre y en Antioquía. ¿Había iglesias cristianas en esa región? No, apenas el evangelio comenzaba a correr. ¿Sigue? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, ¿sí? Se infiere que les predicaron a Jesús, que eran judíos. Ahora ellos creyeron. No dice que eran de Jerusalén. ¿Me sigues? O sea, los de Jerusalén llegaron a Chipre y a Cirene, les predicaron a Jesús, y los nativos de Chipre y de Cirene, los cuales, dice, cuando entraron a Antioquía, porque también siguieron avanzando, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Quiénes eran los griegos? Di conmigo, los griegos eran gentiles. ¿Quién es un gentil? ¿Se lo saben todos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Ya ahorita se los digo para que. Di conmigo, un gentil. Todos estamos en la escuela. Un gentil es toda persona que no pertenece al pueblo de Israel. Amén. ¿Qué es un gentil?
Amén. Los chinos, los zapotecos, todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel se le conoce como gentil, por gentío, por pueblo. Usted no es judío, no, usted es gentil. Entonces, en ese lugar había griegos que no pertenecían al pueblo de Israel y eran gentiles. ¿Aquí qué hay? Gentiles. Hay de todo un poco. Ya somos mestizos, ya, bueno, ¿para qué les digo? Dice entonces que los que se les predicó en Cipre y en Cirene, ellos, ya no los que salieron de Jerusalén, sino ellos que ya eran discípulos, comenzaron a predicarle a los griegos anunciándole el evangelio. ¿Sí? ¿Sigo? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermano, ¿por qué crees que la mano del Señor estaba sobre de ellos? ¿Qué quiere decir? Si usted es cristiano, ¿dónde está Cristo? Teológicamente a la diestra del Padre. Pero ¿quién está con usted? El Espíritu Santo está con usted y el Espíritu Santo lo respalda. Cuando la primera vez nos dieron un mensaje, una palabra para evangelizar, me dijeron esto. Yo era recién convertido y yo lo creí. Me dijeron, miren ustedes, porque éramos varios, cuando prediquen a Jesús, es como si Jesús mismo hablara a través de ustedes. Yo lo creí. Cuando yo voy con pacientes, yo trabajo en un hospital y me acerco a gente, le digo, vengo de parte de Dios. Hasta se quedan así, bueno, ¿y este quién es? ¿No? ¿Sabía? Yo sé, hermano, usted debe de saber que si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo. Y usted va en una encomienda celestial. No porque se lo diga el pastor, vaya a evangelizar, hermano. No, el Espíritu Santo en usted va a hacer esa función. ¿Me explico? Y ellos, la mano del Señor, la presencia de Dios, el poder de Dios sobre usted estaba, dice, y gran número, ¿qué? Creyó y se convirtió al Señor por dos cosas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sigue? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué escucharon? Que los de Jerusalén fueron a Chipre, Antioquía y a Cirene. Y que los de Cirene, que ya había una iglesia ahí, se fueron a Antioquía y comenzaron a predicar el evangelio. Y venían huyendo. Oiga, ¿y usted por qué anda huyendo? No, porque robé. Pues hay gente huyendo, ¿sí o no? Aquí no vinieron, ¿no? Ya el cobrador no es cristiano. Si usted debe, paz de Dios. Bueno, a menos que el cobrador esté atrás, ¿no? Entonces, ellos estaban huyendo porque los iban a matar. Pero donde iban, predicaban a Cristo. ¿Sale? Llegó la noticia. Oye, fíjate que allá en Chipre unos hermanos y ya están predicando y el evangelio está creciendo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Para qué? Para ayudarlos, para dirigirlos. Usted y yo necesitamos ayuda de gente más experimentada, ¿sí? Y Bernabé fue a apoyar a la obra, no a tomar de la obra, sino a apoyarla. ¿Sigue? O sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermano, usted tiene un propósito. ¿Escuchó? Usted fue salvo con un propósito. Pastor, ¿qué Dios me mandó a hacer? Le digo, no sé, pero lo que sí sé es que Dios te dio un propósito como cristiano. Dios te dio un talento, Dios te dio una gracia para ser usado en la obra del Señor. ¿Sí? Y Bernabé se los dijo, porque era varón bueno, Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor, porque había un testimonio de verdad sobre él. ¿Qué hizo Bernabé? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo,
y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Para qué? Si ya había iglesia, si ya había hermanos creyentes. Ahora fueron por Pablo, porque Pablo también tenía un mayor conocimiento, un mayor testimonio. ¿Sabes que tu testimonio le puede servir a otros? Cuando tú le hablas de Jesús, ¿y qué dijo Bernabé? Yo sé que el testimonio de ese hombre les va a servir. A veces me ha tocado decirle a la persona, ven, cuéntale tu testimonio. De algunos el testimonio. Y les comparten su vida, qué hizo Jesús, cómo Jesús lo transformó, cómo Jesús hizo la obra, y crece tu fe. ¿Sí? Vamos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quiénes? Bernabé, Saulo, que es Pablo, los que venían de Cirene, que ahora estaban en Antioquía, y la iglesia, y estuvieron enseñándoles todo un año, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, pásalo, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿a quiénes se les llamó cristianos? Aquellos que seguían a Jesús, aquellos que con su vida representaban a Jesús. Porque la gente, hermanos, no ve cuánta Biblia sabes. La gente ve cuánta Biblia vives. Cómo vives, cómo te portas, cómo saludas a tus vecinos, si das los buenos días. Vas a por un lugar, buenos días. Mira qué buena persona. Ni saluda a usted y sabe que usted es cristiano. Mira, y dice que es cristiano. ¿No? Y saluda feo, da la mano nada más los primeros deditos. Dé bien la mano, hermano. ¿No? O sea, da la mano, saluda, hermano. O el puñito, ahorita ya no ocupa mucho la mano. Del puñito, ¿no? Con gozo. Y usted representa a aquel que, ¿qué? Que le salvó. ¿Qué crees que decían los que venían desde Jerusalén? Estos vienen huyendo. ¿Por qué los persiguen? Porque nosotros creemos en Jesús. Oye, pero aquí entre nos, a Jesús lo mataron, brother. O sea, ¿cómo andas creyendo tú en alguien que mataron? O sea, no, sí, pero ¿sabes qué? Al tercer día resucitó de entre los muertos y se le apareció a los discípulos, y ahí andábamos. Y nosotros vimos cómo se levantó y dijo que iba a volver, y mientras volvía, que nosotros teníamos que predicarle a otros. ¿Y sabes qué? Ese otro eres tú. Por algo me trajo Dios a esta ciudad para hablarte a ti de Jesús. De veras, de veritas. Sí, y creía la gente y veía, y el poder de Dios estaba sobre él. ¿Quieres ver sanidades, hermano? Ora por los enfermos. ¿Lo crees? Ora, no tengas miedo, no le prometas sanidad. Yo antes decía, si sana va a creer y le predico más de Cristo, ¿no? Muchos no sanaban. Dice, Señor, pero si yo creo, porque yo he visto milagros, he visto sanidades, he orado por gente y han experimentado el milagro de Dios. Yo experimenté el milagro de Dios. Yo tenía arritmias cardíacas, la presión se me subía, de repente yo tenía una sensación que la lengua se me metía. Cuando me venía la taquicardia, yo me agarraba la lengua. No sé por qué, mi ignorancia. Yo sentía que si me la soltaba se iba a ir. Dios me sanó. Amén. Ahorita corro, ando, etcétera. No corro mucho porque me canso, pero ya corro. Amén. Antes no corría nada. Entonces la gente comenzó a creer en Jesús. Ellos comenzaron a ver oye, mira, esos que vienen, viven diferente. No dicen groserías, hablan bonito. Estás con ellos y se siente la paz. Transmitían aquel que tenían dentro. Amén. ¿Has comido ajo? Bueno, ese es mío. No, luego te digo del ajo. Te doy la receta al final. Sigue. Vamos a ver el siguiente punto. ¿Sale? Vea tu Biblia, por favor. Primera de Pedro 4:16. Si traes Biblia, te encarezco delante de Dios que traiga usted Biblia, papel y lápiz.
Si usted quiere anotar y no trae, levante su mano, allá las ujieres le van a dar donde anotar, con todo respeto, ahí nada más. Si necesita un papel, una hojita, allá están mis hermanas. Le haremos llegar una hoja para que usted anote los textos. Si usted lee su Biblia, algunas Biblias traen un título. ¿Qué dice el título de Primera de Pedro 4:16? Pásalo. Primera de Pedro 4:12. ¿Qué dice? Padeciendo como cristiano. ¿Alguien trae otro título? Sufriendo como cristiano. ¿Otro? Vivir para Cristo. Hay títulos que le pusieron personas que te ayudan a entender de qué va a hablar. Entonces, como cristiano tenemos que ser como Jesús. Orar por los enfermos, predicarles el evangelio, caminar en las aguas. ¿Sí o no? No, hay cosas que no podemos hacer. Amén. Hay cosas que cuando Cristo dice que seamos como Él, habla de su carácter. ¿Escuchaste? No, al rato va a querer usted caminar en el agua y si no sabe nadar, mejor no lo intente. ¿No? Va a querer reprender la lluvia. Yo lo hice, hermano. Imagínate, ignorante, joven, apasionado, en una reunión de jóvenes empezó a llover, los truenos. ¡Prrr! Pastor, metemos las bocinas porque estábamos en un patio, man. Ahorita te lo cuento con risa, porque en ese momento, ahorita espérame, le digo. Y me pongo a orar delante de los muchachos con micrófono. Padre, en el nombre de Jesús, lluvia, te vas. No se fue, hermano. Y el aguacero, pues sáquense las bocinas, hermano. Y ya guardamos las bocinas, pasé una vergüenza. Sí, la verdad, no, pasé una vergüenza. ¿Qué pasó, pastor? Le digo, no, pues creo que me faltó fe. Todo apenado, avergonzado, por ignorante. Amén. ¿Cómo usted ora por la lluvia? Pedirle a Dios, Señor, si usted quiere quitar la lluvia, usted es dueño, usted creó las nubes, todo. Si usted quiere, podrá quitar la lluvia. ¿Cuántas veces lo hicimos en la colmena? A veces iba a empezar el culto, no teníamos paredes y la nube y empezando a pringar y orábamos, Señor, si usted quiere, quite la lluvia. Y el Señor nos veía, mire esto, le voy a quitar la lluvia. Y hacía la nubecita así, y se iba, man. ¿Cuántos son testigos? Amén, ahí estuvimos. Y terminando el culto, dice el Señor, sale ya. Porque el ruido no nos dejaba escuchar, nos pasaba el agua por los pies. Y dice el Señor, voy a dejar que estos discípulos míos crezca un poquito su fe. Pero ya no la reprendía, ¿no? Y ahora le pedía, papá, usted es el dueño, si usted quiere, no ande declarando. Yo declaro en el nombre de Jesús. ¿Quién es usted? No somos nadie. Amén. Él es todo. Padre, si usted quiere, ora por un enfermo. Declaro sanidad. No, ya aprendí. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Si usted quiere que él sea sano, haz esa obra. Para ti la enfermedad no es nada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por el papá de un hermano de la iglesia en Jaltipan. Fuimos, le predicamos a Cristo. No fue en Jaltipan, fue en Sotiapan. Y esta persona no había dormido como en 3 días. Me dijeron, pastor, vamos. Le digo, vamos. Le prediqué de Cristo, oré por él. No pasó aparentemente nada. Hasta ellos como que se chiviaron. Oye, el pastor no sintió calientito, nada. No, pues ya que sentiste, sí, sentí calientito. Nada sintió. Y ya me fui. Y ya íbamos platicando. Al otro día le marco, oye, ¿cómo sigue tu papá? Me dice, fíjese que después de que usted se fue, comió y se durmió. Son las 11 de la mañana y no ha despertado. Digo, chécalo. Capaz ya se murió. No, gracias a Dios, se paró como a la 1. No, se paró como a la 1. Dios hizo el milagro, hermano. Amén. Pero yo ya no declaré, no, ya me la sé, ya aprendí, ya no soy avergonzado. Le digo, hermano, si Dios quiere sanarte, te va a sanar, ¿no? Ya se le echas a Dios. Él sabe, sí, pero depositó en nosotros dones. ¿Cómo va a saber si en usted hay dones? Para que Dios opere en esos dones.
ore, pero no le prometa. Amén. Ore a Dios y Dios hará lo que Él quiere de acuerdo a su soberanía. ¿Sale? Y ellos lo hacían. Había poder en esos hombres. ¿Habrá poder en usted? Si usted es cristiano, sí. Amén. Si no es cristiano, pues no. ¿Sale? Entonces dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y vamos a ver que luego dice, pórtense como cristianos. Pero ¿de qué está hablando Pedro? Le está diciendo, ustedes como cristianos, viviendo en un mundo pagano, viviendo en un mundo caído, va a recibir persecución. Imagínate, los de Antioquía venían huyendo. Usted y yo vamos a recibir persecución y cosas absurdas. Mira, es que ese de seguro se la pasa leyendo la Biblia. ¿Es malo leer la Biblia? Te insultan con cosas bonitas, ¿sí o no? La gente, ay, es que ese es pura iglesia. Para ellos es un insulto. Para nosotros, pues sí, pues pura iglesia, pues ahí es donde aprendo, ahí es donde convivo con mis hermanos, comemos, gloria a Dios. Entonces la gente no sabe que sus ofensas, ahí va el aleluya, mira el aleluya. Aleluya, ¿qué significa? Gloria a Dios, te están bendiciendo sin saber. Pero vamos a ser perseguidos. Y Pablo nos dice que seamos perseguidos por causa de Cristo, no por nuestros pecados. Estoy sufriendo, pastores, me vienen a cobrar a cada rato. Pues pague, papá. No, pague y no le van a venir a cobrar nadie, ¿sí o no? Es que me amenazaron de muerte. Pues te fuiste a meter a una casa que no era la tuya. Tenías mensajes que no eran para tu esposa y te van a volar la cabeza. Amén. Nadie dice amén, ¿verdad? Ok, primera de Pedro 4:12 dice, amados, mira Pedro cómo les habla bonito. Amados hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les pasase. Si a Jesús lo persiguieron, si a Jesús lo negaron sus propias familias, sus hermanos no creían en Él, y si a usted lo niegan tantito, ya no, luego les digo, sigue, sino que gozaos, hermanos, y gozaos es un fruto del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, gózate, hermano, gózate en el Señor, regálale una sonrisa. Hay gente que ya la tiene practicada. Yo la practicaba en el espejo. ¿Cómo me río cuando me diga el pastor, sonríe que está a tu lado? Eso era mío. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Jesús padeció, sí, va a haber una morada, sí, pero mientras usted llegue a esa morada celestial va a recibir persecución. La gente no va a creer, la gente lo va a menospreciar, pero si Cristo me ama, yo estoy gozoso. Amén. Sigo. Si sois vituperados, ¿qué es vituperado? Ofendido, hablan mal de usted, ¿sí? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois doblemente bendecido, doblemente feliz, bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, ¿sí? Pero por nosotros es glorificado. Si me agreden porque sirvo a Cristo, o sea, gloria a Dios, que usted sirva a Jesús, que no tengan nada que decirle. Sí, una vez saliendo de la guardia, bajábamos al comedor, ahorita ya casi no bajo, pero a veces Dios me permite predicarle a alguien y comemos con compañeras, la mayoría son compañeras enfermeras, y llegué tarde al desayuno y dice una, oye, ¿por qué llegaste tarde? Ya vamos a acabar. Y dice una riéndose, burlándose, es que se le pone a hablar de Dios a la gente.
a los pacientes, y todas empezaron a reír, ja, 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 y yo contento. A ver, yo estaba con mi charolita. Es que se pone a hablarle de Dios a la gente, y es malo. No, pero ellos no lo entienden. ¿Sí me explico? Y ya comí, platicamos y nos fuimos. No te ofendas, hermano. Si te ofenden por causa de Cristo, gloria a Dios. Amén. Ay, ahora, bueno, luego le digo. Sigue. Así que ninguno de vosotros padezca, sí, pero por su pecado. Fíjate lo que dice Pedro, Pablo, sí, Pedro. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. En pocas palabras, ¿qué sería entrometerse en lo ajeno? Ustedes lo dijeron. Chismoso, ¿no? Dile al que está a tu lado. No le digas que está. Hermano, ¿por qué tenemos problemas a veces? Señor, ayúdame, Señor. ¿Y Dios qué te dice si es por pecado? Arrepiéntete. Está recibiendo lo que sembró. ¿Sí? Si estoy en la cárcel, Señor, ¿por qué estoy en la cárcel? Si fue a lo mejor injustamente, pues sí, a lo mejor Dios te quería en la cárcel para predicarle a los de la cárcel, y Dios lo permitió. Pero si fue por ladrón, por tramposo, entonces usted está recibiendo su cosecha. Es que pobrecito en la cárcel, ahí está el hermano. Pues sí, pero pues no era tan hermano como dicen, ¿no? Si por homicida, por malhechor, o por andar hablando de la gente, ay, pastores, que todos hablan de mí, porque tú hablas de todos también, y por eso te metes en problemas. Dice que seamos tardos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Hasta acá. Entonces tenemos que cuidar lo que decimos y a quién se lo decimos, para que no seamos vituperados por causa nuestra, que seamos vituperados por hablar de Jesús. No, que la gente te rechace. No, no queremos a Cristo. Bueno, ya no depende de mí. ¿Sale? ¿Sigo? Dice, pero si alguno padece, ¿cómo? Cristiano. Entonces cristiano también es sinónimo de padecimiento. ¿Lo sabía? Si a usted le prometieron un falso evangelio, hermanos, venga Cristo y usted va a ser libre, próspero, bendecido, todo le irá bien, usted será cabeza y no cola, y le empiezan a tomar promesas que a veces no son ni para usted, y usted, amén, amén, y las agarra, y sí las agarra todas, pero te empieza a ir mal, o empieza Dios a ordenar tu vida, ¿sí? Entonces va, ¿y por qué lo permite Dios? Para que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Cuando tú haces lo bueno y te rechazan, se siente feo, ¿sí o no? O sea, yo he escuchado crítica a mi persona y yo digo, ala, pero si yo lo hice en buena onda, mira, todavía me... Y me dice el Señor, siente lo que yo sentí, papá. Sí, porque Dios te habla. Si a Jesús lo escupieron, se mofaban de él. Y nosotros a veces con tantito que nos dicen, ¿qué está haciendo el Señor? Le hace falta más carácter de Cristo. Va a ser formado en usted. Y ya luego cuando le hablen de usted, ya ni se siente, los bendice, Señor, bendícelo, ayúdalo, haz tu obra en esa persona, que crezca, que madure, que entienda, porque tú también vas a ser formado en él. Amén. Ok, entonces dice, pero si alguno padece como cristiano, ¿qué? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si padecemos como cristianos, dele gloria a Dios. Si padece por no ser cristiano, arrepiéntase, ¿no? Es que amanecí mal, ando con un dolor de cabeza. Pues sí, porque parrandeó toda la noche, ¿no? Es que estuve orando y ayunando. Bueno, entonces sí. Pero si hizo lo que no debía, pues ahora machito, ¿no? Aguante callado y póngase bueno en el Señor. Señor, dale, me lo merezco. ¿Cuántos han orado así? Yo sí, cuando me lo merezco, pues,
Digo, Señor, dale, pues sí. Gracias por corregirme, porque Dios al que ama nos va a disciplinar, nos va a ayudar, nos va a corregir, va a hacer su obra en nosotros. Hace un tiempo oré por un señor que ahorita está muy enfermo. Voy a ir a verlo el lunes. Y le prediqué de Cristo y mira, estaba bien hermoso, diría la paisana. Bonito, grandote. Ahorita está padeciendo una enfermedad y voy otra vez. Ya sé, creo que gente ya le ha compartido. Pero ¿qué hizo Dios? Nos va a llamar. 1, 2, 3. ¿No entiende usted? Ándele. Por amor a nosotros, para salvar nuestra alma. ¿Sigue? Ahí está. La segunda. Número 1. Cristiano tiene que ver con discípulo. ¿Amén? Cristiano tiene que ver con padecimiento. Ahora vamos a ver la tercera parte que dice en Hechos 26-28. Entonces Agripa, vamos a ver quién es Agripa, dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Vamos a ver el contexto de lo que estaba pasando. Pablo es la tercera vez que da su testimonio. ¿Escucharon? ¿Cuál es el testimonio de Pablo? Pablo era un fariseo de fariseos. Y fariseo no es un término feo. Los fariseos eran los intérpretes de la ley, los que guardaban la ley a cabalidad del Antiguo Testamento. Muchos se desviaron al grado que no reconocieron a Jesús. Pablo era un fariseo de fariseos, celoso de la ley, y él creyó que los cristianos estaban en contra de la ley. Él comenzaba a perseguir a los cristianos. Él dice que entraba a las casas y los atrapaba y se los llevaba y los torturaba, y cuando decían hay que matarlo, él daba su voto de fe. Era hacia arriba o hacia abajo. Y él decía mátenlo porque está en contra de la ley. Y dice que una vez iba a Damasco persiguiendo a los cristianos cuando se le apareció Dios en una luz a mediodía. Y dice que él cayó de ese resplandor siendo un hombre tan ostentoso en su posición económica, en su posición religiosa, ¿sí? Todo su orgullo estaba en él y ahora se encontraba en el suelo y ciego, pero sus oídos quedaron abiertos. Y le dijo Jesús: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él honestamente le dijo: ¿quién eres? Escuchó la voz, los demás no escucharon, los demás escucharon estruendos, dice la Biblia, pero él escuchó claramente porque la palabra era para él. Entonces le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar patadas contra un aguijón. Un buey, una vaca, un caballo, cuando tú quieres que avance, lo pullan, le pican con una estaca de metal. Y dar una patada, imagínate, la punta, y tú no quieres avanzar, y tú le tiras una patada para defenderte y está la punta ahí, te la entierras tras. Jesús le estaba diciendo: lo que estás haciendo es meterte con Dios. Si tú te metes con los cristianos, te estás metiendo conmigo. Y de dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, te vas a lastimar. Y dice que él quedó ciego y fue a la casa de un hombre llamado Ananías. Ananías oró por él, le fueron quitadas unas escamas de los ojos y vio. Desde ese día que él tuvo un encuentro con Jesús, se dedicó a predicar a Cristo a todo mundo. Amén. Y el Señor le decía: ve a tal lado, iba. Le llamó Bernabé: vamos a Antioquía, vamos. Hermano, cuando usted es cristiano y Dios ya trató con usted, usted se vuelve dócil. Vamos a predicar, vamos a hacer esto, vamos, siempre y cuando sea conforme a la palabra. Usted ahora, su vida ya no le pertenece, si usted entiende que es cristiano. Su tiempo es de Dios, sus bienes son de Dios. Ahora usted es un buen administrador de todo lo que llega a su mano. Amén. Y no vamos a pedir dinero, porque luego ocupan ese principio para decir: ¿de quién es todo tu dinero? De Dios. Pues dáselo a Dios. No, administrelo, sea sabio, pague lo que debe, pague su luz, pague su agua, aparte una porción para la obra del Señor. Amén.
Y Dios va, y es más, puede ayudar a la gente allá afuera. Pero vamos. Entonces Saulo ya se encontraba, porque él apeló a César y estaba en ese lugar. Si me lo pasas tantito, en Hechos 26-22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, después que predicó el evangelio, él ahora al rey le estaba predicando el evangelio y contándole todo lo que yo le acabo de contar, ¿sí? Y lo puede leer para cotejar. Le estaba explicando por qué estaba ahí, por qué estaba en la cárcel, porque este rey Agripa era de descendencia judía, o sea, sabía un poco de los contextos de Pablo. Los otros romanos no, decían: mira, los trajeron los judíos por un asunto religioso, nosotros no entendemos mucho, pero tú, rey Agripa, que sabes, me gustaría que tú lo escucharas para que tú des tu opinión y lo liberemos, o a ver qué hacemos, ¿no? Dice entonces: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dice Pablo, dando testimonio. ¿A quién? A chaparritos y a grandotes. No, ese término pequeño y grande se refiere a gente popular, presidentes y gente que a lo mejor no tiene algo, ¿no? Dice: perseverando hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Qué decía Pablo? Lo que los profetas anunciaron, lo que la ley dice, se cumplió en Jesús. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el escogido de Dios para salvarlos a todos y a ti también. ¿Sigue? Que el Cristo había de padecer, ¿sí? Y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Por eso estoy aquí. Y ellos, sin saber, al escuchar, estaban recibiendo el evangelio. ¿Sale? Sigue. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, el general que estaba encargado, a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Lo interrumpió. ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. O sea, todo lo que estás hablando es locura. Y Agripa ahí estaba. ¿Sigue? Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. O sea, él no cambió su cordura. Él fue prudente, él fue sabio. No se puso a gritonear con Festo. ¿Sí? Hay gente que predica el evangelio: no, pero tú, y se ponen a pelear, hermano. No, el evangelio, cuando habla de contender, dice con el evangelio, con la palabra de Dios, no entre nosotros. ¿Sí? Gente hasta se maldicen y te va a caer la maldición. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. O sea, el rey sabía del Mesías. El rey sabía que un día vendría Cristo a salvarnos. El rey sabía todo el contexto del Antiguo Testamento. Dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, esto que está sucediendo no es algo escondido, es algo que el pueblo de Israel esperaba, al Mesías. Ya sabían que iba a ser crucificado, ya sabían que iba a morir por nosotros, y se cumplió. Y él comenzó a predicar, y aparte me hizo un llamado especial a mí. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Sabes que usted tiene un llamado especial? Recíbelo. Te lo digo de parte de Dios. Usted tiene un llamado especial. ¿Para qué? No sé. O sea, para predicar a Cristo. Pero usted, si está escuchando esto hoy, le digo de parte de Dios, Dios lo escogió a usted. A mí, pastor, pero si yo ando mal. Por eso lo trajo aquí hoy. Para que escuchara. Para que recibiera. Y eso malo,
al rato va a ser testimonio para otros, que vean que Dios es real, que Dios puede transformar, que Dios puede cambiar la mente, que Dios puede cambiar los corazones. Y ahora estaba Pablo ahí hablando a la audiencia, hablando a los soldados. Los otros no entendían cuál era el propósito de Pablo. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que usted cree, mi señor, o señora Agripa, ¿sí? Y mira lo que dice este hombre. Hoy está, si es que más adelante no se arrepintió, está arrepentidísimo de no haber creído. Mira lo que dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, de una manera como cuando no quieres ir, pero no quieres ofender a alguien, ¿no? Le predicas a alguien de Cristo y te dice, mira, la verdad, me encantaría entregarle mi vida a Jesús. ¿Qué te está diciendo? Que no quiere, pero algún día puede que quiera. O sea, hay gente así, hay gente que no te dice no a la primera, se engañan solos. Pero el rey Agripa dijo esto, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por muy poco, Pablo, me persuades, me convences de ser cristiano. ¿Qué es cristiano? Por poco me persuades en creer que ese Jesús es el Cristo. Por poco creo, Pablo. Sí, mira, Pablo, pásalo. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, o sea, no importa qué tan grande es tu fe, lo importante es que usted le abra el corazón, una puertecita, ¿no? A veces le hemos dicho, es que no creo, pastor, mira, haz como que crees, brother. Es que yo no entiendo, no importa que no le entiendas, ve, lee tu Biblia, ora, comienza a hacer esas cosas y algo va a pasar. No creo, bueno, haz como que crees. Comienza a hacerlo y Dios va a hacer la obra. Y hay gente que cree y se mete. No importa qué tan grande o pequeña sea tu fe, pero que estés dispuesta a aceptar. Amén. Dice, Pablo dijo, si quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas, porque estaba encadenado. ¿Sí? Todos creyeran como yo he creído. Yo quisiera que usted supiera, que usted sintiera que es ser cristiano. Amén. Que usted recibiera. Hay gente que piensa que le va a ir mal. Yo decía, eso de ser cristiano, como que ir a una fiestecita y nada de chévere, nada. ¿Sí saben qué es chévere, no? Se lo traduzco. Un baile, no, como que eso no, porque no has probado, papá. Hemos probado cosas que nos han causado placer, por eso el pecado es placentero, pero tal vez no, pero eso placentero con mis dedos trae muerte, trae destrucción, trae vacío, trae soledad. Amén. Y te va a destruir. Y si no sales de esa condición, tu destino cuando mueras es el infierno. Y no hablamos por decir, es que puro infierno. No, Jesús predicó más del infierno que del cielo, como una advertencia. Jesús sabía. Pablo dice que fue llevado al tercer cielo. Él estuvo ahí, él oyó cosas inefables. Luego dicen, pero no vio. ¿Cómo no va a ver si estaba ahí? Lo escuchó y vio, estuvo ahí. Y cuando él regresa, dijo, el cielo es real. Si el cielo es real, las palabras de mi Señor son reales. Y Jesús habló del infierno, entonces también es real. Y él se dedicó su vida entera a hablarle a la gente de Jesús.
De alguna otra manera, él buscaba la manera de predicar. Él es más, escucha, él no se defendió. ¿Qué estaba haciendo Saulo ahí enfrente del rey y del general? Él no estaba defendiendo su caso. Él estaba hablándoles de Cristo, amén. Él estaba predicándoles de Jesús. Donde quiera que tú estés, hables de Cristo, le prediques a Cristo. Me ha tocado orar por personas antes de morir y muchos han recibido, muchos no, y se han ido sin recibir a Jesús. Y tal vez yo era esa última persona que le iba a hablar de Cristo. Aún antes de morir, Dios tuvo misericordia y dijo, le voy a mandar a este pelón, a ver si así escucha. Y aún ni así, hermano, al filo de la muerte, gente dice, no, gracias. Porque piensan que tal vez van a sanar. La esperanza efímera de vivir más días es nuestra. ¿Quién se quiere morir? Nadie, hasta el que está enfermo tiene la esperanza que Dios va a hacer un milagro, por muy pecador que sea, pero no lo sabemos. Por eso Pablo su vida entera la dedicó a Jesús, porque su vida ya no le pertenecía, ahora le pertenecía a aquel que lo salvó. Dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que oyen hoy lo que digo, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Amén. Él estaba predicando de Jesús. Leemos Isaías 53:5 todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. $700 años antes de Jesús sucedió eso. O sea, se dijo eso, se profetizó eso. ¿En quién se cumplió? En Cristo. Dice, mas Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones. Nosotros nacemos con un corazón rebelde. Tú ves a los niños, si usted no educa a su hijo, se va a hacer el niño o niña más rebelde del mundo. Usted lo tiene que corregir, usted lo tiene que educar, guiar, porque nacimos con un corazón rebelde. Y muchos crecimos así, y nadie nos puede detener. Hacemos lo que nosotros creemos. Solamente Dios cambia el corazón. Dice que fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Lo que nosotros deberíamos haber recibido, Él lo cargó. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús hizo la obra. Saulo, Pablo lo entendía. Y ahora estaba ahí diciendo, hablando de Jesús. Y el rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano, a ser un seguidor de Jesús. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pablo ya estaba predicando. Entonces, sinónimo de un cristiano es que le habla a otros de Cristo. Si usted no le habla a otros de Cristo, hermano, usted no es cristiano. Perdóneme que se lo diga. Si usted no le habla a otros de Jesús, entonces Jesús no está en usted. Si Jesús estuviera en usted, usted quisiera que su pareja, Señor, será para mí, primero predícale de Cristo. Y si no es para ti, pues va a ser salva cuando menos, o salvo. Y si es para ti, va a ser salvo y para ti. Doble bendición. Predícale de Jesús. Y Dios quiere hacer la obra. A lo mejor se convierte y se aleje porque el que está mal es uno, ¿no? Pero bueno. Entonces en Marcos 3:14 dice que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Me ayudas, Paco? Antes de predicar, tenemos que estar con Jesús, porque ahí es donde se nos revela quién es Jesús. Cuando usted platica con Jesús, Jesús no es una religión, Jesús es una persona. Yo fui honesto con Dios, yo le dije, Señor, nadie me quiere, porque eso yo creía, que nadie me quería.
y se me fue revelando y se me fue mostrando y fui entendiendo su amor, su fidelidad y todo lo que Dios quería para mí. Se me fue revelando. Una vez yo iba recién convertido a Coatzacoalcos, iba a una clase y el camión donde iba estaba lleno. Eso yo lo viví, fue una experiencia mía. Y yo le decía a la gente, siéntense. No, gracias, ya no voy a bajar. O sea, no iba nadie a mi lado. Y yo estaba acostumbrado a deprimirme. La gente se acostumbra cuando no tiene a Jesús a deprimirse. Entonces yo dije, pero ya estaba en Cristo. Entonces ese mismo patrón dije, mira, nadie se quiere sentar conmigo. Nadie me quiere. Pero de dentro de mí se escuchó una voz, un pensamiento surgió en mi mente. Me dice, no hay nadie, pero yo estoy contigo. Eso fue entre Dios y yo, entre Jesús y yo. Y en ese momento que vino ese pensamiento a mi mente, me puse a llorar. Es más, me hice al rinconcito del camión y me puse a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar, porque ahora hay alguien que me amaba. Amén. Luego entendí que sí me amaban, mis padres, mi madre, mis hermanos, pero a su capacidad. Comenzamos a tener una relación con Dios. Escúchame, ser cristiano es tener una relación con Jesús. Si usted hace las cosas de Dios y no está con Jesús, usted tiene una religión. ¿Sí? Si no platica con Jesús, si no tiene una relación diaria con su amado, entonces no platica con Jesús, no tiene a Jesús en su vida, no tiene esa relación. ¿Sí? Pásamelo tantito. Ponme el último texto. O bueno, se los digo. Pon la letra. ¿Qué es ser cristiano? Un pequeño Cristo. Amén. Y siempre será pequeño. Porque yo dije un pequeño Cristo que va creciendo. No, hermanos. Siempre seremos pequeños delante de Dios. Vamos a crecer nosotros en madurez, pero para Dios siempre seremos pequeños. ¿Qué es ser cristiano? Alguien que fue comprado. Ahora tu vida, mi vida, le pertenece a Jesús. Tu vida ya no te pertenece. ¿Lo puedes creer? ¿Sabes quiénes lo creen más fácil? Yo lo he visto. Gente que está a punto de morir, que ya no tiene otra escapatoria. Dice, le voy a entregar mi vida a Jesús y Dios lo sana. ¿Qué entienden? Que ya los días nuevos que vienen ya es un tiempo extra. Yo debía de estar muerto, dice. Yo no debiera de estar aquí. Hay gente que entiende eso. O alguien que vive una adicción terrible, ¿sí? Que vive una soledad terrible, que está a punto de ahorcarse, que está a punto de decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir, Señor, me voy a matar. Y Dios te rescata. Y entienden que esa vida, que ese nuevo día, ya no es por Él. Es porque Dios le extendió los días. Hay muchos aquí que Dios les ha extendido sus días, que ya no debiéramos de estar aquí. Pero Dios dijo, todavía, papá, todavía tengo cosas que hacer. ¿Pero por qué Dios me tiene si mira cómo soy? Por eso, porque Dios te quiere usar, porque Dios te quiere limpiar, porque Dios quiere que tú lo conozcas, porque Dios quiere que tú tengas una relación con Él, que realmente seas un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Alguien que fue ungido, alguien que fue apartado. Hermano, ya no ande en el mundo, usted ya fue apartado. Ya no anda haciendo cosas que no debe, y usted ya está apartado. ¿Escuchó? Ya déjese. Como el pez cuando es pescado con el anzuelo, ya tiene el anzuelo en su boca. Usted podrá moverse, jalarse, patalear, pero el Señor ya lo apartó y lo va a traer con lazos de amor,
lo va a traer con vara, lo va a traer, pero usted ya Dios fue escogido por Dios para salvación. Amén. Y ahora de este lado usted va a ser un buen representante de su Dios. Y si no lo ha sido, tal vez alguien dice, sí soy cristiano, pero no he sido un buen representante. Hoy se puede poner a cuentas con Dios. Hoy le puede decir, Señor, perdóname. Y quiero ser un buen cristiano, pero sin ti es imposible. Amén. O tal vez haya alguien hoy en esta reunión que diga, yo no soy cristiano. Varias veces he intentado, como el rey Agripa, ¿sí? Y ha pospuesto su entrega. Por poco, por poquito. Escúchame, tal vez hoy sea el último día. Tristemente el rey Agripa, si no se entregó más adelante, la Biblia no nos los dice, él está en el infierno. Escucha esta verdad. Él está en el infierno. ¿Sabes qué pensará hoy? ¿Qué le atormentará a ese hombre en el infierno? Por poquito iba a ser salvo. Por una decisión. Pensé más en la gente, en mi popularidad. Pensé más en otras cosas. Por poco y le entrego mi vida a Jesús. Por no decidirme, por ser cobarde, no le entregué mi vida a Cristo. Ay, mira dónde estoy. Hay gente que no es capaz de decir, Señor, ayúdame. Clamar a Él y decirle, Señor, haz esa obra que yo no puedo hacer. Él se está lamentando día y noche, tormento tras tormento, y estuvo así de poquito. Que no te vaya a pasar, hermano. Que no te vaya a pasar que un día llegue la muerte y estuviste a un paso de decidirte, o digas, estoy joven, tengo días por vivir, no sabes. Hoy puede ser tal vez el último día que tú le digas, Señor, va. Y si te voy a fallar, no sé, pero hoy me entrego. Y en las manos de Dios, Él te va a moldear, Él te va a ayudar, Él te va a salvar, Él va a perfeccionar su obra en ti. Yo lo creo y la Biblia lo dice. Si puedes cerrar tus ojos un momento y pedirle al Señor con tus palabras, Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo haga la obra en mí. Yo no quiero que me pase lo del rey Agripa. Yo quiero entregarme, que tu Espíritu Santo que está aquí venga a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname y cambia mi vida, cambia mi corazón, cambia mi alma y todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, el resto de días que me queda. No pienses en tu edad, todavía tienes cosas por hacer. Tu voz, tu canto, tu obra, todavía Dios quiere usarla. Alguien pueda decir, ya estoy grande, ¿qué le puedo dar? Eso, dale. Tus últimos días, tus últimos suspiros, lo que te queda de vida, entrégaselo al Señor y Él hará su obra en ti. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por hablarnos. Y si puedes, canta conmigo esta alabanza. Primero escúchala, no la cantes. Y mira lo que Dios quiere.